Señor, gracias por ese tiempo que tenemos para estudiar tu palabra. Pedimos, oh Dios, que seas glorificado a través de nuestro congregar. Obra en nuestros corazones. Pido esto en nombre de Jesús. Amén. 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 Pues a continuación del estudio que se ha terminado. Muy interesante. Ay, a ver si se porta bien. Inicio pues con una pregunta de repaso acerca de la semana pasada. Cómo responder frente al pecado y su posible metástasis. No todos a la misma vez. ¿Qué se hace con un cáncer? Se corta, ¿no? Pues lo mismo con el pecado. Uno lo identifica, lo mata, lo corta y lo reemplaza. Estamos continuando con el capítulo 4 y tiene el título El remedio para el pecado. ¿Vale? El remedio para el pecado. Y antes de hablar del remedio, pues se habla del pecado un poco más. Y entonces el autor inicia usando una ilustración de un cristiano que llamaba, que vivió hace muchos años, Juan Newton. Y él escribió el himno que cantamos, Sublime Gracia. Les puse pues, la primera estrofa ahí, ¿no? Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido, y él me halló. Entonces, Juan Newton escribió ese himno. Él era vendedor, comerciante de esclavos, y al final de su vida dijo que, bueno, no tengo mucha memoria, pero lo que puedo decir es lo siguiente. Soy un gran pecador y Cristo es un gran salvador. Entonces, reflexionando sobre el pecado y también sobre su salvador, dijo lo siguiente. Y bueno, uno dice, pues lo que él hacía era bastante malo, ¿no? Vendedor de esclavos, pues él sí, gran pecador. Y bueno, eso es verdad, pero reflejando también sobre la salvación que tenemos. Y os hago una pregunta. A lo mejor uno dice, bueno, pues pecados así, claro que yo no he hecho. O a lo mejor sí, que en la antigua vida, no digamos comerciante de esclavos, no algo exactamente así, pero a lo mejor antes de convertirte has hecho cosas pero muy feas que nadie hoy sabe de esto. Pero la pregunta es, ¿eres o soy un gran pecador? ¿No? Posiblemente. Sí, sí, sí. Tan pecador que digo de todas las mañanas, yo perdono. Cada vez que oro con él, lo primero que me examino, tengo que examinar. Muy pecador, entonces somos, ¿no? Sí, porque yo soy fiel, no obedezco su palabra. Hago cosas que no le digo, cosas que no debo decir. Pensamientos que también perdono. Sí, así es lo que hacemos. Luego se continúa usando el ejemplo de gran pecadores, usando el ejemplo de Pablo, que era Saulo, ¿no? Antes de convertirse. Camila, ¿podrías leer, por favor, Hechos 9:1?
Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Pues respirando amenazas de haber matado a cristianos. O sea, estaba él en esta labor y pues esto es lo que Pablo hacía y era un gran pecador él también en cosas muy fuertes. En 1 Corintios 15:9 dice lo siguiente, si Nidia lo puedes leer, por favor. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y a continuación, Joaquina, si puede leer 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo no se viene al mundo para salvar a los cuales hacen. Pues dice, soy el primero. Lo interesante en el contexto, los versículos anteriores, refiere a su antigua vida, de lo que él hacía, la persecución de cristianos. Entonces, ciertísimamente, Pablo lo aplica a lo que él hacía antes, pero aquí tampoco solo dice, era pecador, dice, soy pecador. O sea, soy el primero y considerándose así aún después de haber servido a Cristo años. Entonces, se ve en su condición de pecador, pareciera ser no solamente por lo que él ha hecho en su vida antes de conocer al Señor. Y luego también dice en Efesios 3:8, si Emilio puedes leer. Efesios 3:8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas. Soy el pequeño de todos, el más pequeño de todos los santos. Entonces, siendo yo no soy nada. Lo que es la salvación es toda gracia, ¿no? Un favor inmerecido que tenemos en Cristo Jesús, de que Él nos ha salvado, pues, por su gracia. Entonces, así es que se veía Pablo, pero la verdad es que nosotros, según entiendo bíblicamente, tenemos que tener, no es que yo soy el más grande pecador que todos los demás. Eso, al final de cuentas, es, digamos, orgullo en alguna manera, ¿no? Pero que somos grandes pecadores y necesitados de la gracia de nuestro Señor. Necesitamos su gracia en nuestra vida. Y a lo mejor lo que estaba pasando es que a medida que uno avanza en su andar con el Señor, pues está más consciente de su pecado, ¿no? Antes de convertirse uno dice, bueno, el pecado, y a medida que uno está en la lucha, pues reconoce y está más consciente de pecados que uno diría que son respetables, pero los ve más y debería ser así a medida que crecemos en el Señor. Y aquí entiendo que Pablo se refiere a la lucha que tiene en el Señor, en Romanos 7:15. María Esther, puedes leer este versículo. Lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. La lucha espiritual. Entonces, el autor dice que, bueno, he modificado un poco lo que él dice, pero con o sin pecados grandes y escandalosos, lo que es cierto es que hemos participado en mucho pecado, ¿no? Dice lo siguiente, sí he participado de chismes, criticado a los demás, albergado resentimientos, sido impaciente y egoísta, he desconfiado en Dios en situaciones difíciles, he sucumbido al pecado, al materialismo, perdón, y aún he permitido que mi equipo favorito de fútbol se convierta en un ídolo para mí.
tengo que estar de acuerdo con Pablo en que soy el primero de los pecadores. O sea, debemos reconocer que estos pecadores hacen de nosotros, pues de primer rango somos pecadores. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con él. Bueno, esto creo que la semana pasada y en la anterior, a lo mejor habremos contestado esto. Y el punto 2 que tenéis en la hojita ahí. ¿Cómo ve Dios estos pecados respetables? Estos pecados sean o no respetables. ¿Cómo Dios los ve, nuestros pecados respetables? Reiterando lo que se ha dicho, Romanos 3:10, ¿no? ¿Qué dice? Que no hay ni un justo, ¿no? No importa que yo haya hecho en mi mente pequeños pecados, no soy justo, no hay nadie que pueda decir, no, que mis pecados no son gran cosa, no hay ni un justo. Los pecados nuestros, nos dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que todos hemos pecado, todos merecemos separación de Dios. Y Amy, a ver si puede leer Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado, pues, cuales sean, ¿no?, que hayamos hecho, es muerte. Y lo bueno es que el 6:23, pues, no se detiene ahí, ¿no? Un versículo que conocemos si llevamos un tiempo en la fe. La gracia de Dios, la dádiva de Dios, el don de Dios, que es lo que significa aquí, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues hablando del pecado, volvemos o ahora vamos, bueno, al blanco del capítulo, a lo principal del capítulo, que es el remedio para el pecado. Y gracias a Dios que hay remedio, porque sabemos que no alcanzamos, ¿no?, por nuestra propia cuenta. El remedio del pecado por la gracia de Dios es el Evangelio. Es el Evangelio. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? La obra completa de Cristo durante su vida, su muerte y su resurrección al favor nuestro. Entonces, es la proclamación de esta buena noticia, que Cristo vivió una vida perfecta, murió y resucitó, venciendo la muerte y el pecado. Y la implicación de esto es que, bueno, quien ha creído en él, además de tener salvación, pues hay la obra, ¿no?, que ocurre en la vida del cristiano, la obra mediante el Espíritu Santo en nosotros. ¿El Evangelio es para el creyente o para el incrédulo? Una trampa. Para los dos, ¿no? Pues que a veces, bueno, a lo mejor hace muchos años que no pienso así, pero recuerdo, no sé, pensar en que, claro, el Evangelio se predica pues al incrédulo, pero no solamente al incrédulo, ¿no? Lo necesitamos. No solo es que yo haya dicho, sí, creo en esto, es algo a diario en nuestra vida. Vivir, sí, hay que vivir el Evangelio. Entonces, el autor, hablando del Evangelio, nos dice que el Evangelio es para los pecadores, no solo es para los incrédulos, ¿no? Todos somos pecadores, todos necesitamos, pues, escuchar el Evangelio. Antes, para uno, pues, convertirse y durante toda la vida, continuando, continuando en los caminos del Señor. Vuelvo a lo que puse ahí, los 3P de la semana pasada.
Pues antes de convertirnos, teníamos la presencia, el poder del pecado sobre nosotros y también la penalidad del pecado. Pero en el Señor Jesús, aunque el poder no está sobre nosotros y que la penalidad está pagada, pues seguimos con la presencia del pecado. Y en esta lucha necesitamos recordarnos o ser recordados de que la lucha avanza en base al Evangelio. Y es así, ¿no? Que necesitamos este Evangelio a diario en nuestra vida. Y cuando hayamos llegado al final de esta lucha, pues será en base al Evangelio, ¿no? Aun cuando habremos acabado la lucha con esa presencia del pecado, pues va a ser en base al Evangelio. El maravilloso Evangelio de Cristo, pues que nos ha salvado inicialmente, progresivamente nos está santificando y seremos pues glorificados cuando tengamos el nuevo cuerpo con Cristo sin más tener esa lucha de pecado. Entonces, para todo aquel que ha creído en Cristo, todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados, es lo que ocurrirá. Luego pasamos a lo del remedio, hablando de que en el Evangelio somos liberados para enfrentar nuestro pecado. Entonces no es suficiente no decir, pues hemos creído en Cristo, el propósito por el cual somos salvos, pues para la gloria de Dios es para estar transformados día tras día en la imagen de Cristo. Y a veces, para algunas personas más que otros, nos sentiremos culpables porque pecamos. Como dice, madre mía, que otra vez. Y esto es algo con el cual entiendo que el cristiano, bueno, todos luchamos, algunos más que otros menos que otros. Y siendo conscientes de nuestros pecados, pues tendremos algo de culpa. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, el problema es que Dios nos ha liberado de esa culpa. No debería haber culpa. Sí tiene que importarnos. No estamos diciendo, Dios pagó por esto. No, de ninguna manera. Pero Satanás, una de sus tácticas es culparnos con el pecado que tenemos. Cuando Dios nos ha liberado, si hemos creído en Él, en Cristo, nos ha liberado de la culpa del pecado. Y lo que puede pasar también con esto es, yo sintiendo culpabilidad u otra emoción, pues voy a minimizar o ignorar el pecado que me da esa culpa. Y vemos bíblicamente pues que hemos sido perdonados, ¿no? Cristo pagó nuestra deuda, entonces tenemos que pelear contra nuestro pecado en base, pues no al hecho que somos culpables. Si hemos creído en Cristo, luchamos contra el pecado, enfrentamos el pecado en base al Evangelio, que es una realidad pues completamente diferente. Maribel, ¿puedes leer, por favor? Amos 4, 7 y 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor culpa de pecado. Bendición para nosotros, quienes tenemos fe, si hemos creído en Cristo, las iniquidades son perdonadas, el Señor no inculpa nuestro pecado. Puede ser que no he
prestaron suficiente atención, pero has dicho que hay el momento que nos consciente y pedimos perdón, nos arrepentimos. Eso es, ¿no? No entiendo. ¿Alguien me ha entendido? No, Que cada vez que nos arrepentimos de nuestro pecado, eso es realidad, ¿no? Sí. la segunda parte del 8. No todas que son tus iniquidades perdonadas, tus pecados son cubiertos y no tienes culpabilidad. Bueno, el contexto aquí, en los versículos anteriores, hablando de los que han creído, que todo está perdonado, ¿no? Todo está bajo la sangre de Cristo, pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, Mi pregunta era porque has mencionado el enemigo que nos tenta, por ejemplo, al pecado sí, y nos sentimos culpables. Inculpables. Debemos sentirnos culpables y ujú, no para la condenación a la muerte, ¿me entiendes? ¿No? Ujú. Pero arrepentirnos ujú. y Dios nos limpia. El pecado debe afectarme, pero yo debo estar consciente que en Cristo tengo perdón. O sea, no llevo esa carga de culpabilidad. Tiene que afectarme, pero yo no soy culpable. Ya Cristo pagó mi deuda de pecado. Ahora, sí tenemos que pedir perdón de manera, digamos, relacional con nuestro Dios. El Señor Jesús, Dios nuestro Padre, la ilustración que gusto usar es que cuando entro en la familia de Dios, pues soy hijo para siempre. Y si peco, pues pido perdón, pero no para volver a entrar en la familia. Cuando soy hijo, pues soy hijo para siempre, hija para siempre. Entonces, hace falta, no es esto de pedir perdón a nuestro Dios, pero de manera relacional con nuestro Padre. No, ya el perdón ha sido cumplido. Pedimos perdón confiando en que el Señor pagó la deuda. Sí, Debemos pedir sí, debemos pedir perdón, pero no en base a que yo como si tengo esa culpabilidad, que bueno, el pecado, si lo cometo, pido perdón, pero Dios ya pagó mi deuda. Isaías 53:6, si puedes leerlo, David. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Para los ¿no? que han creído, nos habíamos apartado, pero el pecado ha sido cargado ya ha sido pagado. Y la verdad, reconocer que Dios nos perdonó, Cristo pagó nuestra deuda, pues admitimos nuestro pecado en base a esto y enfrentamos y corregimos nuestro pecado en base a la gracia de Dios, no en base a qué es lo que hay en las religiones del mundo, ¿no? Uno va poco a poco intentando, a causa de su culpa, como echar moneda en la ofrenda para como ganar la salvación y haciendo cosa y otra cosa para pagar su culpabilidad. Pero Cristo fue sustituto nuestro. La cristiandad, el cristianismo es diferente. Hubo un sacrificio perfecto, ¿no? Por nuestros pecados. Y claro, del otro lado del mundo, el pecado, esto es tontería. Yo hago lo que yo quiero. No tengo que darle cuenta a nadie. O hay el otro error, ¿no? Que yo intento pagar mi deuda por mi culpabilidad y al final no puedo. Cristo es quien hizo el pago completo y el único pago posible por la deuda de pecado nuestro. Y pues entonces, en base a esa gracia, ¿no? En base al Evangelio, es por esta motivación del Evangelio, también por el Espíritu en nosotros, que veremos más la semana que viene,
que tenemos la energía y el poder para vencer el pecado, para enfrentar nuestro pecado, aquí con estrategia. Y el autor dice, y es bíblico, ¿no? Dice lo siguiente: no nos equivoquemos, resolver esto no es una opción, hablando del pecado. Entonces, no es opcional para el cristiano, ¿no? Decir, bueno, el Señor me perdonó, pues no pasa nada. Cuando fuimos salvos por gracia, pues es para vivir para el Señor. Pues me toca a mí a leer esta vez. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿no? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, es idolatría. Y bueno, el pasaje continúa, pero aquí queriendo destacar el mandato, ¿no? Hacer morir. Entonces no es una opción que, bueno, ¿no? Cristo me salvó, pero yo quiero vivir pues como gusto yo. Necesito, a causa de su gracia, hacer morir los deseos pecaminosos que tengo. Es lo que tenemos que hacer. Y es una cosa, pero completamente diferente. Lo he dicho, pero lo vuelvo a decir. Es como innato en nosotros, dado que somos pecadores, cometimos pecados, pues sentir una culpa, que merecemos condenación. Fue por la sustitución de Cristo, ¿no? Que la culpa nuestra fue quitada, los que han creído. Pues tenemos que entonces ser motivados por gracia, por lo que Él ha hecho por nosotros, no por culpa. No ser personas que se motivan por la culpa de lo malo que somos para no ser malos, sino más bien para la gloria de Dios, a causa de su gran amor para nosotros, su gran sacrificio, querer agradarle y pelear en esta buena batalla. Esto tiene que ser nuestra motivación, no por temor, no por rellena el blanco, motivado por la gracia, diciendo, Señor, no merecía esto, gracias. Y a causa de lo que has hecho, pues quiero servirte, quiero agradarte, quiero que seas glorificado en mi vida. Es muy fundamental esto, porque claro, el pecado está pues muy presente, ¿no? Emilio lo dijo y así somos todos. La lucha es a diario. Y podemos dejarnos llevar por un camino de culpa, mientras tiene que ser una motivación de a causa de la gracia de Dios andar en sus caminos. Es toda gracia la vida cristiana en el Evangelio. El autor luego nos dice, predícate el Evangelio. Dijimos, ¿no? El Evangelio es necesario para el cristiano, pero vale, ¿cómo lo hago? ¿Cómo ya entiendo el Evangelio? Pues me lo voy a recitar así todo el día, o ¿cómo hago esto? Os hago la pregunta. Meditación en la palabra. Estaba pensando que Cristo, cuando viene, toca en dos palabras, arrepentimiento y fe. Entonces, ¿qué aspecto tenemos este arrepentimiento de manera diaria? ¿Cómo se ve esa fe todos los días? Creo que esto realmente es el Evangelio. Cuando reconocemos cuando hemos pecado, pedimos perdón a Dios, a los demás, y miramos todo el día a Cristo y estamos confiando en Él. Esto es dedicarnos al Evangelio. Sí, entonces la respuesta muy de base, fundamental al Evangelio, es una de fe y arrepentimiento, que va juntos, ¿no? No se puede separar.
lo mismo que orar sin cesar, ¿no? Todo el día haciendo cosas, trabajando, andando por la calle y orando. Sí. Orar, Todo lo que va sucediendo. orar es una demostración de fe, ¿no? Una vez un viejo ya me dijo, cada vez que sales tienes que repetir santificación, Señor Santo, santificación, Señor Santo. Lo que digas es santidad. Ajá. Lo que digas, santidad. No te vas a dar cuenta cómo no vas a mirar sin santidad. Va a ser, no va a ser una mirada pecaminosa. Aquí. Yo tenía algunas cosas. Él explica cómo lo hace. Yo tomo un tiempo, creo que toca varios elementos que dijimos, ¿no? Que dice, yo pienso en el pecado que veo en mí, pues para arrepentirse, ¿no? Como dijo el pastor David, ¿de qué? Bueno, del pecado, de meditar a diario en el pecado con el cual yo lucho y confesarlo. Primera de Juan 1:9 nos dice que el Señor es fiel para, pues, perdonarnos nuestros pecados y confesarle. Y si no veo pecado en mí, bueno, que a lo mejor un día, pero si pasa, pues, mucho más allá de esto, es que hay problemas, porque pecado hay. Pero a lo mejor uno dice, bueno, pensando en el día, pues no he pensado en algún pecado, pues confesarle al Señor que estoy muy lejos de amarlo con todo mi corazón y amar a los demás, ¿no? Que resumen los dos, pues, mandamientos fundamentales: amar a Dios de todo nuestro corazón y amar a nuestro vecino. Señor, yo sé que estoy muy lejos de esto. Entonces, habiendo confesado esto, arrepentirse, de un arrepentimiento genuino, ¿no? De un corazón dolido de haber pecado contra el único Dios verdadero. No es algo de, a veces hacen como, bueno, lo siento, pero realmente es para como protegerse. Lo he dicho para que me dejen en paz, ¿no? Que haya de corazón un reconocimiento de nuestro pecado ante Dios. Eso es un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento, yo lo he dicho para, bueno, hablando varias veces en términos de una relación de matrimonio, el arrepentimiento o el pedir perdón es como el aceite en un motor de coche. Creo que se aplica, bueno, verdaderamente a toda la vida cristiana, porque el cristiano a diario tiene que estar arrepintiéndose ante Dios de forma relacional, que ya la culpa, ¿no?, fue pagada, el pecado fue pagado, pero si no hay arrepentimiento es que hay problemas. Eso significa que uno está quedándose en el pecado y que el pecado está creciendo. Hay que haber reconocimiento del pecado y un pedir perdón de nuestros pecados. Y gracias a Google por la foto. Y bueno, lo otro que conlleva el Evangelio, claro, yo confieso mi pecado, pero a la vez, pues medito en la maravilla del Evangelio, ¿no? Que aún siendo pecador, aún siendo sucio, no pudiendo, pues, alcanzar a Dios, no mereciéndolo, el Señor me perdona. Esto es lo maravilloso del Evangelio, que Cristo pagó mi deuda de pecado. Entonces, meditando a través del día mi situación de pecado, pidiendo perdón y pensando en las promesas de Dios, no dejándome acechar, ¿es?, por las culpas de Satanás. Claro, sí. Del otro lado hay ignorar el pecado, eso está mal. O si uno no se ha arrepentido, tiene que arrepentirse
y creer en Cristo. En el Señor uno continúa pues en un arrepentimiento continuo, y así es que uno se predica el Evangelio. El problema del pecado, gracias a Dios, ¿no? Tiene remedio. El remedio es el Evangelio, ¿no? Por la gracia de Dios. La obra, el Evangelio completa de Cristo durante su vida, muerte y resurrección a favor nuestro. Y preguntas o comentarios. Si hay preguntas o comentarios. Sí. Yo quería comentar algo, porque en este asunto vemos algo que realmente nos cuesta comprender. Porque por un lado, por nuestra lógica, decimos, bueno, si Dios me ha perdonado, entonces estoy perdonado. O sea, no hay más pecado. Si yo tengo que constantemente pedir perdón, pues no he recibido perdón. Y uno de los pasajes que para mí ha sido muy interesante en este asunto es en el libro de Números, capítulo 23. Esa es la historia de Balaam, Números 23. Sí, Números se llama el libro. Sí, sí. El rey de Moab trae a Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Balaam es un profeta de Dios. Y Balaam al final dice, bueno, puedo ir, pero solo puedo decir lo que Dios dice. Bueno, bien. Porque el rey está seguro que si le ofrece mucho dinero, va a maldecir al pueblo. Bueno, lo curioso es que en el 23-21 dice lo siguiente: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Curioso que Dios mira a Israel y dice, no ha visto iniquidad en ellos. Ahora, ¿qué sabemos de este pueblo? ¿Qué es lo que ocurre justo después de este capítulo? O en el capítulo después. Vienen las mujeres, invitan a los hombres a ir a la idolatría y se van locos tras ellas, y hay una plaga de parte de Dios. Y dices, ¿cómo es posible que Dios no ve iniquidad? Y de repente viene un castigo de pecado. Y eso nos permite entender que Dios, hay una mirada de Dios que no ve iniquidad. Hay otra mirada de Dios que efectivamente ve la iniquidad, y la pregunta es, ¿por qué podría ver de dos maneras? Y creo que la respuesta es en Cristo. Los que están bajo la sangre de Cristo, digamos que Dios no ve iniquidad. Ahora, ¿hay iniquidad? Pues Dios es consciente, porque Dios es Dios. Y por lo tanto, tiene que haber ese arrepentimiento, esa confesión de pecado que restaura lo que es la vía de comunicación con Dios, la comunión con Dios. Pero por otro lado, Dios nos ve en Cristo y no ve iniquidad, nos ve perdonados ya. Así que es curioso porque nuestra lógica humana lucha por entender cómo Dios nos puede ver desde estas dos perspectivas. Pero qué bonito es saber que Dios nos ve así. Nos ve en Cristo, y por lo tanto creo que estaba ahí, ¿no? Es ese Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para nosotros. Ese es el gran consuelo del creyente, pero eso no quita ese aspecto diario de, como dice, de predicarnos el Evangelio y practicar ese arrepentimiento, esa fe continua en el Señor. Amén. ¿El Evangelio está que no lo veo? Sí. Toda la Biblia. Bueno, yo yo como soy novata, Claro. Hablamos de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
¿qué es lo que nos relata? Lo que él había puesto ahí. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Esto es el Evangelio. Ahora, luego lo vemos ahí, luego está en las epístolas y el Antiguo Testamento nos prepara para el Evangelio. Entonces, por eso decimos que realmente toda la Biblia, el tema que une la Biblia es el Evangelio. Pues yo lo tenía de cuando era niña, pues yo era Sí. No. Hablar con tu padre o tu madre. Ah, No preparar, no también. tocar lo que te enseñaron con eso con el pero yo tenía mi pensamiento que eso era lo toda la tabla Eso nos está preparando para el Evangelio, porque todo esto nos hace entender que somos pecadores. Pero claro, esa es la preparación para luego después poder arrepentirnos y mirar a Cristo por fe. Entonces, esa es la preparación para el Evangelio. No, para nada. Para nada. Es todo. No, pasa más. Yo no sé, aquí, qué bonito que es, porque al principio hablábamos, al principio del estudio, unas semanas sobre, por ejemplo, la depresión. Es la desesperación que puede venir por ese sentimiento de culpa. Y qué bonito que Dios nos ha dado ya el antídoto. Y es ese perdón en Cristo. Y entonces, si practicamos lo que tú nos has dado aquí, que es de la Biblia, pues es un antídoto contra esa desesperación, el desánimo, la depresión que lleva a ese sentirnos incapaces, ¿no? Sentirnos que, hablamos el otro día que sola, yo jamás llego, no importa todo lo que intente y todo lo que haga, y siempre fallamos, pero Dios ya ha provisto ese evangelio, llegamos en Cristo. Patricia, querías, sí, estás en mute ahora. Sí, porque me encanta la oración de David. Hay uno cuando se arrepiente de su pecado, ¿no? Que él confiesa contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos. O sea que él en ese salmo como que se predica el evangelio, ¿no? Y cómo se arrepiente y le pide al Señor que lo lave. Y todavía Cristo no había muerto, ¿no? Pero él reconoce que necesita de Dios para ser purificado. Y que para ser limpio y volver, ¿no? a la normalidad. Me encanta esa oración y cuando le pide que vuelva el gozo de la salvación. Y es una forma de reconocer que por naturaleza, como dice él, somos pecadores. Y él no solamente cometió adulterio, mató, hizo de todo, ¿no? Como todos nosotros, que por ahí no asesinamos a espada, pero asesinamos con las palabras o con lo que sea. Y reconocer el pecado delante de Dios y me encanta esa oración, pero qué tranquilidad, como dijo David, que el Señor nos ve a través de su Hijo, porque no hay otra forma, y me gusta eso de predicarnos el Evangelio a cada momento, ¿no? Porque a veces como que ya está, el Señor nos perdonó, nos salvó y no necesitamos el Evangelio otra vez, sí, que cada día lo necesitamos. Eso quería compartir, que me vino a la cabeza el Salmo 51. Gracias. Todos los días somos acusados delante de Dios. Satanás no pierde la oportunidad de acusarnos. Pero ahí está el Señor Jesús que le ha dicho, Padre, por esto también lo he hecho. Amén. Amén. Bueno, oremos. Señor, gracias por tu gracia, tu sublime gracia, por la verdad del Evangelio. En Cristo Jesús tenemos salvación. Gracias por ese remedio a nuestro cáncer espiritual que tú sanas completamente. Ayúdanos a vivir en base a esta gracia, en base a ese perdón
para tu gloria, en nombre de Cristo. Amén. Buenas noches a todos. Buenas noches.